En este video vamos a obtener una ayuda para la interpretación de la guía de números complejos. Comenzamos con el concepto de número complejo. Durante años hemos estudiado los números reales, que nos han servido para todos los fines de uso práctico. Pero si, por ejemplo, quisiéramos resolver ecuaciones cuadráticas, que tienen la característica de que su exponente es par, no vamos a tener ningún problema en resolver una ecuación de este tipo. ¿Por qué? Porque si despejamos A, nos va a quedar x a la n igual a un valor positivo. Veamos en el ejemplo. Si yo parto de la ecuación x cuadrado menos 5 igual a 0, para poder resolverla, lo que tengo que hacer es encontrar el opuesto del número menos 5, que va a ser 5 positivo, y eso colocarlo en el segundo miembro. Entonces, ¿qué me va a estar quedando? X al cuadrado igual a 5. 5 es un número positivo del cual se puede sacar sin ningún problema la raíz cuadrada, sea este un valor entero o no. Pero si yo quisiera resolver una ecuación de este tipo, ¿qué me va a pasar? Que cuando le intento resolver el opuesto de un número positivo, ya todos sabemos que es negativo. Entonces me queda una ecuación como la del ejemplo. Si yo había partido de x cuadrado más 4 igual a 0 y la intento resolver, tengo x al cuadrado igual a menos 4. ¿Y qué pasa en este caso? Que el número menos 4 no tiene raíz cuadrada, ni raíz de ningún exponente par. ¿Por qué? Porque si yo pensara en el número 2, 2 por 2 es 4, y si pienso en menos 2 por menos 2 también es 4. Entonces, si quiero obtener una solución, voy a necesitar tener otro tipo de número. Ese tipo de número es al que vamos a llamar número complejo. El número complejo es en realidad un par ordenado que tiene dos componentes. Una componente real, que es la primera, y una componente imaginaria, que es la segunda. Dos números complejos van a ser iguales, al igual que lo son dos pares ordenados cuando sus componentes sean iguales. Si vemos la notación simbólica, dice que AB es igual a CD siempre que, o si, solo si, A, que es la primera componente del primer número, es igual a C, que es la primera componente del segundo número complejo. Y del mismo modo trabajamos con las segundas componentes. Entre estos pares ordenados, que llamamos números complejos, se definen operaciones como la suma y la multiplicación. La suma de números complejos, por definición, consiste simplemente en sumar las componentes en el orden preestablecido, es decir, primera con primera, segunda con segunda. Por eso acá aparece A más C y B más D. En la multiplicación se aplica una regla práctica que más adelante vamos a ver cuál es el fundamento de esta regla. Y la regla dice, primera componente del primer par, vamos a ir señalando, A por primera componente del segundo par. Ahí tenemos A por C. A ese producto se le debe restar el producto de la segunda componente del primer par con la segunda componente del segundo par. De esa manera se obtiene la componente real del producto. Para obtener la componente imaginaria, ¿qué vamos a hacer? Primera componente del primer par con segunda componente del segundo par. A por D. Segunda componente del primer par con la primera del segundo par. B por C. De esta manera quedaría formada la solución a la multiplicación de dos números complejos. En realidad, los números complejos se pueden separar en subconjuntos. Vamos a tener unos complejos que son reales o con los cuales se puede establecer una comparación o una correspondencia con el conjunto de los reales, unos que vamos a llamar imaginarios puros, y los complejos que tienen componente real y componente imaginaria diferente de cero.
Estas serían las tres categorías que vamos a tener. Empecemos a trabajar con la primera, el caso en el que el número complejo tenga componente real distinta de 0 y componente imaginaria nula, es decir, igual a 0. ¿Qué pasaría si yo sumo dos de estos complejos? Cuando haga la suma, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar la primera componente del primer número complejo, es decir, en este caso A1, con la primera del segundo número complejo. De ese modo obtengo la parte real. ¿Qué me queda? La suma de las dos partes reales. Cuando quiera ver la imaginaria, voy a tener que hacer 0 más 0, o sea que obtengo un complejo del mismo tipo, con parte real distinta de 0 y parte imaginaria nula. Por eso podemos afirmar que la suma de dos números complejos de segunda componente igual a 0 es otro número complejo que también tiene segunda componente igual a 0. Por otra parte, si multiplicáramos ambos complejos usando la regla práctica que acabamos de ver, vamos a ver que también se obtiene un número complejo cuya parte real es distinta de 0 y es el producto de las dos partes reales de los complejos originales y la parte imaginaria es igual a 0. O sea, que el producto de dos números complejos de segunda componente igual a 0 es otro número complejo de segunda componente igual a 0. Se puede entonces establecer una biyección. Ustedes ya saben lo que es una función biyectiva, es una correspondencia 1 a 1 entre dos conjuntos, en la que siempre va a ser posible asociar a un número complejo con parte real nula y un número real. Es decir, que al número complejo A0 siempre le va a corresponder el número real A. Si ustedes recuerdan un poquito de funciones y de ejes cartesianos, vamos a hacer una improvisación acá, van a ver o se van a acordar que en el eje de las X nosotros representamos a la primera componente y en el eje de las Y representamos a la segunda de los pares. Vamos a suponer el ejemplo que quiero ubicar el complejo con parte real nula 1, 0. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Sabiendo que donde se unen los ejes tenemos el 0, ahí tendríamos el 1. Quiere decir que el complejo 1, 0 va a estar ocupando el lugar que le corresponde al 1 en la recta numérica, porque su componente en Y es nula. Acá vemos claramente que hablar de un complejo A0 es lo mismo que hablar del número A. Además, si sumáramos dos complejos de este tipo, el resultado de la suma tiene como componente real la suma de las componentes reales, lo que quiere decir que a la suma de dos complejos de parte real nula le va a corresponder como resultado o el número real que se obtiene al sumar las partes reales. Y si hiciéramos el producto nos pasaría exactamente lo mismo. Les va a corresponder como resultado el producto de las partes reales de los complejos originales. La notación que acabamos de ver del complejo como par ordenado, como ustedes ya saben, se llamaría notación cartesiana o expresión o forma cartesiana. Existe otra forma, que es la forma binómica para el complejo. Ya saben ustedes lo que significa binomio. Binomio es un conjunto formado por dos elementos en el cual se ha trabajado como operación la suma o la resta. Entonces vamos a querer anotar de esa manera, en forma de binomio, a un complejo. Para eso vamos a tener que definir previamente a qué se le llama unidad imaginaria. Unidad imaginaria es el complejo unidad. ¿Para quién? Para los imaginarios. Como acá pueden ver, el complejo 0,1, que tiene esta vez parte real nula, solo tiene parte compleja y vale 1, de ahí el nombre, unidad imaginaria, y se lo designa con la letra I latina. Teniendo en cuenta esta definición, resulta que I al cuadrado es igual a menos 1.
¿Por qué resulta eso? Porque i al cuadrado sería el complejo unidad imaginaria 0,1 por 0,1. Si aplico la regla que me permite resolver la multiplicación en complejos, voy a obtener como resultado el complejo menos 1, 0. ¿Se ve? Que ya sabemos que se corresponde con el número real menos 1, por la biyección que acabamos de definir antes. Por eso puedo afirmar y utilizar la idea de que i al cuadrado es igual a menos 1. Por otra parte, si yo quisiera multiplicar un complejo que tiene parte real no nula, pero parte imaginaria nula por la unidad imaginaria, lo estaría transformando inmediatamente en un complejo con parte real nula y su parte imaginaria va a valer o va a tener el valor de la parte real. Fíjense, si el complejo B0 es igual a B y el complejo 0,1 es igual a I, este producto que acabamos de definir acá se traduce en esta expresión. B0 es igual a BI. Y de esto nos vamos a valer para interpretar el complejo en la otra notación que hemos llamado binómica. Es así que un número complejo de parte real igual a 0 y parte imaginaria distinto de 0 se llama complejo imaginario puro. Este es el 0b. ¿Sí? A este conjunto pertenece la unidad imaginaria. Es un número complejo imaginario puro, según se ha demostrado, puede expresarse como el producto de la parte imaginaria por la unidad imaginaria. Es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Es decir, que 0b es igual a bi. Y sabíamos, por lo expuesto previamente, que a0 es igual a a. Si yo sumo ambas expresiones, voy a tener a0 más 0b. Por regla de suma, a más 0 es a. Y b más 0, o 0 más b, es b. Quiere decir que el complejo AB se puede expresar como a más bi. No sé si lo tienen claro. A0 se corresponde con el número a. Entonces fíjense, A0 se corresponde con el número A. 0b se corresponde con BI, entonces BI aparece acá como la expresión de 0b. Esto es muy importante porque esta es la justificación de por qué son iguales ambas notaciones. Y nos está liberando el trabajo en binomio que nosotros hemos utilizado en todo el trayecto por la matemática de los reales. O sea que ya no voy a trabajar con un par ordenado que me complica bastante las cosas, sino que voy a empezar a trabajar con un binomio y voy a poder operar con las propiedades que cumple la suma, que cumple la multiplicación en números reales. Esta es la importancia de conocer la notación de este complejo. Esta es la observación de la que surge como consecuencia de lo que les estaba contando. Para operar con números complejos dados en forma binómica se siguen las mismas propiedades de los números reales, ¿ven? Teniendo en cuenta que i cuadrado es igual a menos 1. Entonces, si generalizamos, a más bi, un complejo x cualquiera, más otro complejo, va a ser el resultado de sumar estos binomios. Y si usamos propiedad asociativa, puedo asociar las partes reales y las partes imaginarias. De ahí me va a resultar una expresión binómica que tiene una parte real y una parte imaginaria, es decir, estoy obteniendo un número complejo. Cuando voy a multiplicar, ya no me voy a tener que acordar de una regla práctica que me aprendí de memoria hasta acá. Voy a poder usar la propiedad distributiva de números reales, que empezaría diciendo a por c, que es lo que tenemos acá, luego a por di, que es lo que aparece acá, por último bi por c y bi por di.
acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. DI por DI sería la multiplicación de dos componentes imaginarias. ¿Y qué pasó? Que aparece la I dos veces. Si yo reorganizo esto, tendríamos B por D, I por I. Ya sabemos que I por I es I al cuadrado y que esto es menos 1. Entonces, ese producto en realidad se ha convertido en un número real. ¿Sí? Que en este caso es menos B por D. Reorganicemos las componentes. A por C es real, menos B por D es real. Entonces esta parte de la distributiva me dio la componente real. Si se acuerdan de la regla, así empezaba. I de IC y A de I serían las componentes imaginarias. Otra vez aparece la regla de multiplicación de complejos. Si lo vemos en un ejemplo, aplicamos propiedad distributiva, como acabo de ver recién, agrupamos las partes reales, agrupamos las partes imaginarias y obtenemos el número complejo resultante. Solo cometí un error, acá no se distribuye, se suman parte real con parte real, imaginaria con imaginaria. En el ejemplo de la multiplicación es donde vamos a aplicar distributiva y vamos a separar y asociar y vamos a obtener el número complejo resultante. Vamos a ver a qué le llamamos complejo conjugado y este complejo lo vamos a estar usando para poder resolver divisiones. El complejo conjugado es aquel que es igual al original, pero su parte imaginaria tiene el signo opuesto, es decir, que se podría definir como el complejo cuya parte imaginaria es opuesta a la del original. Y se anota con una lineecita sobre la Z, para indicar cómo se resuelve la división de números complejos. Sean Z1 y Z2, dos números complejos, en donde nos vamos a asegurar que Z2 no sea el complejo nulo, porque si no, no vamos a poder resolver la división, porque la división que quiero resolver es Z1 dividido Z2, por eso es que no podría tener el complejo 0 acá, ¿sí? La división se define de la siguiente manera. Se dividen los complejos dados y se los multiplica por el complejo conjugado en ambos casos. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Ahora veámoslo más claramente en el ejemplo. Si quiero dividir Z1, que es 2 más 3i, dividido Z2, que es 1 menos 2i, lo que hago es, al complejo divisor, le encuentro su conjugado y lo uso para multiplicar y dividir. ¿Por qué lo uso para multiplicar y dividir? Porque de esta manera en realidad es como si no estuviéramos alterando ningún valor. ¿Por qué? Porque 1 más 2i dividido 1 más 2i sería igual a 1, que es el neutro. ¿Sí? ¿Se entiende? Se podría simplificar y es como no haber hecho nada. Entonces ahora para resolver voy a aplicar la propiedad distributiva, voy a reorganizar y voy a encontrar un número complejo en el numerador y un número real en el denominador. ¿Por qué me pasó esto? Porque resulta ser que acá, cuando hago la distributiva, encuentro que los términos centrales, que son los que me darían componente imaginaria, son opuestos. Por tal razón, ven, acá se ve bien claro, se van a anular, quedándome solo el primero y el último término. El primer término es el número real 1 en este caso, y el último término va a ser el número real 4 positivo. ¿Por qué? Porque menos 4 por menos 1 es más 4. Entonces, esto se resuelve simplemente de la siguiente manera. Tenemos 8 más 7i sobre 5, que sería lo mismo que decir 8 quintos más 7 quintos i. De esta forma se obtiene el resultado de la división en forma binómica. Bueno, estos han sido todos los temas, espero les haya sido útil y hemos llegado
al fin del video.